Hola hermanos, Dios les bendice, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para comenzar Oseas capítulo 11. Padre Santo, te damos gracias por este día y te pedimos que a la hora que sea que el hermano o hermana escuche este mensaje sea de bendición, que hables porque tus siervos oímos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, hermano mío. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a abrirlo en el libro de Oseas, donde tenemos nuestro estudio, y vamos a ver el capítulo 11. Oseas capítulo 11. Y vamos a ver cómo Dios es un Dios de amor y cómo Dios se manifiesta a su pueblo Israel. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Claramente en este pasaje nos está hablando acerca de Dios hablándole a Israel. Y dice, cuando era muchacho, es decir, cuando Israel era o comenzaba, ¿verdad? Hablando en tiempo, hablando como nación, Dios le amó, lo amó, tuvo compasión, tuvo misericordia. Cuando nadie daba nada por Israel, Dios dio su vida por ellos. Y vamos a estar estudiando esto, vamos a continuar. Y dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí nos habla de una profecía del Señor Jesucristo, que está cumplida en Mateo 2:25, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues aquí dice la Biblia, de Egipto llamé a mi hijo. Dice Mateo capítulo 2, abre la palabra de Dios en Mateo capítulo 2 para leer el versículo 15. Y dice así la palabra de Dios referente a la profecía que está dando aquí Oseas, que dice así, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. En Mateo 2, del 13 al 23, tenemos la historia cuando Jesucristo tiene que ser llevado a Egipto. Dice en el 2:13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Entonces vemos que Herodes buscaba al niño para matarlo, porque siempre el enemigo ha querido romper, cortar, quitar los planes de Dios, estorbar. Pero nuestro Dios es más fuerte, más poderoso, y Él ha podido vencer y seguir adelante y estar, ¿verdad? Haciendo lo que Él quiere hacer, que es dar amor a su pueblo. Y por eso dice, cuando Israel era muchacho, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, fue llevado allá por amor a su pueblo y para que su pueblo, como el mundo, tuviera un Salvador y ese Salvador cumpliera todas las profecías y todas las cosas que la palabra de Dios hablan acerca de él. Muy bien, hermanos, versículos dice, cuanto más yo los llamaba, aquí la idea es, cuanto más Dios hablaba personalmente, les predicaba, les enviaba, ¿verdad? Tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Esto nos habla de su gran pecado y de su idolatría y de las cosas que ellos ofrecían, su incienso y lo que quemaban a los dioses paganos y ajenos. Hermanos, vemos que Israel se alejó del Señor, pero en todo el libro, este es un tema principal, un tema clave en el libro de Oseas. Dios amó, ese amor de pacto, ese amor de lealtad a su pueblo siempre, aunque su pueblo fue pecador. Podemos ver en el 1:10 que dice, con todo, o sea, con todo lo pecador, con todo lo rebelde, dice, será el número de los hijos de Israel como arena del mar, que no se puede medir ni contar. Así es el amor de Dios, que no se puede medir ni contar. Dice, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Así que Dios amó a su pueblo siempre. En el capítulo 3:1 también lo dice, aunque no lo apunté aquí, apúntenlo por favor. Dice, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel.
como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también ese es el 3:1 que acabo de leer, y también el 2:14 lo dice claramente también, pero he aquí que yo la atraeré, habla de ese amor, la atraeré, el amor de Dios nos guía al arrepentimiento, dice Romanos, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios nos ama tanto que en este caso, en esta metáfora, en esta ilustración de esposo y esposa, que Dios sigue cortejando, sigue amando a su pueblo para traerla con su amor al arrepentimiento y a esa nueva relación y reconciliación con Dios. Así que cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban. Y esto nos habla, hermanos, de lo que también es el trabajo hoy en día y lo que debemos de hacer como siervos de Dios. Dice Pablo, aunque amándoos más, sea amado menos. Tenemos que hablar del amor de Dios, tenemos que aplicar el amor de Dios y tenemos que hacerlo como Dios lo hizo. Y Dios los amó, aunque ellos se alejaban, aunque ellos sacrificaban a Baales, aunque ellos ofrecían sahumerios a estos ídolos, Dios los seguía amando. Qué grande amor es el amor de Dios. Por eso dice primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esa palabra mirad cuál es una palabra sola en griego que significa el amor de Dios no es de esta raza. El amor de Dios no se encuentra en este mundo. El amor de Dios no emana ni sale de aquí. Por eso dice, mirad qué tipo de amor. Un amor que no se encuentra en este mundo. Un amor que no está basado en sentimientos. Un amor que está basado en hechos y en lealtad. Ese amor es el amor de Dios. Este amor que el Señor tuvo para con su pueblo. Muy bien, hermanos, en este versículo 2, la palabra hebrea para amor es ahab, así se pronuncia, ahab, que pues es una palabra que significa ese amor leal y de pacto, en este caso entre Dios, el esposo, y su esposa Israel. Dios amó, fue leal, no rompió ese pacto, aunque Israel sí lo rompió. Pero ahí se muestra nuevamente el amor que Dios tiene para con su pueblo. Muy bien, hermanos, el amor de Dios fue tan grande para Israel que dice que aunque ellos ofrecían sahumerios, ya les dije que sahumerio se refiere al sacrificio de incienso, de humo, de olor que hacían hacia sus ídolos. Pero en el versículo 3 dice, yo con todo, o sea, con todo, o a pesar de todo lo malo, a pesar de todo lo lejos que se había ido Israel, con todo eso, el Señor seguía amando. Y este es el amor de Dios. Y el amor de Dios está aquí ilustrado en dos cosas. Como el amor de un padre ama a su hijo y le enseña a andar, número 1, y como el amor de un campesino, por decir así, que a su animal, a su yunta, a su buey, ¿verdad?, quita el yugo de su cerviz para que pueda comer. Dice el versículo 3, y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, refiriéndose a Israel, ¿verdad, hermanos? Tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Eso es lo triste, que a veces somos ingratos y no reconocemos que todo lo que tenemos es por nuestro Padre Celestial, que todo lo que somos es por nuestro Padre Celestial. Tomándole de los brazos, enseñaba a andar al mismo Efraín. Yo recuerdo mucho, hermano, esto hasta a veces me hace llorar, ¿verdad? Cuando yo enseñé, tomaba a mi hijo a andar, a mi hija, y son días o momentos muy especiales, nunca se me va a olvidar. Algo curioso, ¿verdad? Tanto mi hijo Oseas como mi hija Emily al año, y me acuerdo más de Emily cuando Oseas cumplía un año, cuando Emily cumplía un año estaba andando. Y hermanos, es muy bonito ver cómo tu hijo anda, cómo empieza a dar esos primeros pasos. Y de igual manera, hermanos, nuestro Padre Celestial estaba contento y alegre, ¿verdad?, enseñando a andar en los caminos a Israel, como ese Padre que se desvela, como ese Padre que se desvive y que da todo por sus hijos y enseña
hermano, enseña la palabra de Dios. La mejor cosa que podemos dejar a las personas, ¿verdad? Es a nuestros hijos, en este caso herencia, es la palabra de Dios, enseñarles a andar en los caminos de Dios. Y después dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos, ilustré estas cuerdas de amor, dice, fui para ellos, o sea, para Israel, como los que alzan, esos que alzan son los campesinos, el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Así fue el amor de Dios. El amor de Dios fue, número uno, la primera ilustración, como el padre a un hijo, y número dos, como el campesino a un animal, ¿verdad? Que le quita ese yugo para que pueda comer, y lo dice aquí, o sea, literalmente, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Qué bonita ilustración. Dios nos trae al redil con cuerdas. Dice la Biblia en Romanos que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Qué bonito pasaje, ¿no, hermanos? Qué bonita ilustración del Señor. Muy bien, hermanos. Y Dios amó tanto a Israel que por eso, ¿verdad?, les amó y los atrajo con cuerdas de amor, como dice también en Oseas 2:14, la cortejó, la amó con benignidad, como dice en Romanos también, en Romanos 2:4. Pero ahora, hermanos, vamos a ver en los versículos 5 y 6 del capítulo 11, acabamos de ver el 3 y 4, ahora el 5 y 6, que el pecado tiene consecuencias, hermanos. Dios nos ama, Dios te ama, pero nuestro pecado trae consecuencias, y por eso dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, va a ser llevado a Siria, al cautiverio, porque no quisieron convertir, no se quisieron arrepentir. Dios siempre da oportunidades, por eso Él con cuerdas de amor los quiso traer, pero ellos no quisieron. Por eso la salvación no se pierde, pero fueron llevados a la ruina. Versículo 6, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Como dice en el libro de Proverbios 3:5, que en su propia opinión confiaron. Hermanos, Israel fue llevada a Asiria por su rebeldía, por su obstinación, es de la palabra, porque no se quisieron convertir, pero también porque siguieron sus propios consejos. Israel iba a caer, iba a ser arruinada por su pecado y porque ellos siguieron sus propios consejos. Mucho cuidado, hermano, conseguir tus ideas, conseguir las filosofías humanas, conseguir y pensar que tú eres mejor que Dios o que tus opiniones son mejor. No, hermano, eso solamente nos va a llevar a la ruina, eso solamente nos va a llevar a alejarnos de Dios. Nunca pienses que tus consejos, que tus palabras son mejores que las que Dios. El mejor consejo es el de Dios. Ya lo dice en Proverbios capítulo 3, Proverbios 4, y vamos a leer algunos pasajes de ahí para que veas que lo que te estoy diciendo, ¿verdad?, está basado en la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, en Proverbios 3, ¿verdad?, versículo 1, versículo 4, y hallarás la gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿En dónde hallarás la gracia? Versículo 3, 3:3 de Proverbios, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad es la palabra de Dios, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás la gracia. Y luego dice el 3:5 de Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Israel no tuvo temor a Jehová y no se apartó del mal. En el capítulo 4 también dice la Biblia, en el 4:5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, ¿verdad? Y luego aquí dice, no la olvides, no la dejes, ámala, hablando de la misericordia, de la sabiduría. Y dice el 7, capítulo 4, versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Israel fue consumida, Oseas 11:6,
por causa de seguir sus propios consejos y no oír la voz del Señor y creer y aceptar y arrepentirse de su pecado. No se convirtieron y fueron consumidos por sus propios consejos. Nuestros propios consejos no nos ayudan a mucho. Lo que yo te puedo decir, hazlo papelito, tíralo a la basura, pero lo que Dios nos dice, eso sí, pongamos atención y hagámoslo. Seguimos, hermano. Su pecado era también, dice el versículo 7, entre tanto mi pueblo, Israel, está adherido a la rebelión. Están adheridos a la rebelión contra Dios. ¿Qué rebelión? Apostasía, ir en contra de la autoridad de Dios, no asumir, no someterse a la voluntad de Dios, sino a sus propios consejos, como lo dice el versículo 6. Aunque me llaman en Altísimo, y aquí está, ¿verdad? Ir en contra de Dios, ser obstinados, es también la idea. Aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Le llaman Altísimo, pero no le quieren enaltecer en hecho. Eso es el problema de hoy en día de muchos cristianos, que a veces podemos llamarle a Dios amor, paz, paciencia, pero no damos amor o no reflejamos el amor de Dios. O, como hay un canto que dice, me llamáis amor, pero no amáis, no me amáis. Me llamáis Altísimo, pero no me enalteces. Y ese es un problema, hermanos. Ese es un pecado. Y ese es el pecado de la rebelión, de la apostasía, de ir en contra de la voluntad y la soberana autoridad de Dios. Muy bien, entonces Dios, a pesar de todo lo pecador, dice que Dios seguía amándolos. Dios amó sobre todo lo que hizo Israel. Ve el versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Dios nunca nos va a abandonar, hermanos. ¿Te entregaré yo, Israel? No. ¿Cómo podré yo hacerte como a Abna o ponerte como a Seboín? Abna y Seboín eran ciudades del altiplano de la región del sur de Canaán. ¿Se acuerdan cuando Lot eligió esos lugares, que también es donde estaban Sodoma y Gomorra, cerca de ahí? Dice la Biblia en Génesis 14:2 que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Abna, contra Semeber, rey de Seboín. Está hablando de toda esta región, ¿verdad? Que está relacionada y también cerca de Sodoma y Gomorra, dos naciones muy pecadoras, con mucha maldad, donde había mucho homosexual, acuérdense. Y dice también el 8, y salieron del rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Abna y el rey de Seboín. Esto es lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios. Y nosotros también podemos ver en Génesis 19, ¿verdad? Que Dios destruyó a estas naciones. Dice el 19:24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. Toda aquella llanura también tiene que ver con Abna y Seboín. Lo dice Deuteronomio 29:23. Azufre y sal, abrasada, toda su tierra no será sembrada ni producida, ni caerá en ellas hierba alguna, como sucedió de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Abna y Seboín, las ciudades, las cuales, Jehová destruyó en su furor y en su ira, que lo vemos en Génesis 19, 24 y 25. No lo puse, pero apúntalo. Génesis 19, 24 y 25, cuando dice que quema sobre Sodoma y Gomorra, pero también dice más adelante, y destruyó las ciudades y toda la llanura. Esa llanura que estaba al sur de Canaán, ¿verdad? Se refiere también a Abna y Seboín, ¿vale? Pero dice Dios, el punto aquí entonces, regresando Oseas, es que Dios no iba a destruir a Israel como él destruyó a Abna y Seboín y como destruyó a Sodoma y Gomorra. A pesar de que también Israel había caído muy bajo, como Sodoma, como Gomorra, como Abna, como Seboín, como estas ciudades del altiplano, ¿verdad? Esa llanura del sur de Canaán, Dios los seguía amando. Dice, vean el versículo 8, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama
toda mi compasión. El Señor Jesucristo dice en Mateo 11 que aprendamos de Él que Él es ¿qué? Él es manso y humilde de corazón. Y dentro de esa mansedumbre nos habla de ese amor que Dios tiene para con el hombre, en que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Pero en Mateo, cuando nos dice la Biblia, lo voy a leer, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados, y luego dice el 29, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos esto del Señor, de que su corazón se conmueve y se inflama toda su compasión. Compasión es, me duele y hago una acción. O sea, me duele verte así y por eso no te hago como a Abma o como a Seboín. ¿Por qué? Porque mi amor es más grande que el de Abma y Seboín, y a pesar de todo lo que has hecho, Dios seguía amando a su pueblo. Qué grande amor el de Dios, ¿no? Que Cristo nos haya salvado, que Cristo nos haya amado a pesar de todo lo que hacemos, hermano. De veras que este capítulo 11, entonces, es un estudio perfecto, completo del amor de Dios, de que ve cómo Dios ama a pesar de todo lo malo que somos nosotros. Continuamos hablando de ese amor, versículo 8, parte B. Mi corazón, dice, se conmueve dentro de mí. Esto significa que el corazón de Dios se conmueve, significa conmoverse, que es perseverante, que es constante. El amor de Dios es así, persevera, es constante. El amor de Dios no decae, el amor de Dios no se acaba, no, es firme y fiel. Y por eso dice el versículo 9, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy. Dios da su palabra, la palabra de Dios es fiel. Por eso el amor ahab, que hace rato definíamos, es un amor de pacto, es un amor de fidelidad, es un amor de ser leal. Y Dios nos ama con lealtad, nos ama y Él no decae su amor, no dice, hoy me fallaste, ya no te voy a amar, no, porque dice, porque Dios soy y no hombre, gracias a Dios, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios no iba a entrar a la ciudad en este caso, ¿verdad? Porque Dios no se relaciona con el pecado. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado ni habita en el pecado. Hermanos, aquí nos habla de su santidad, pero también nos habla de ese gran amor que Dios tuvo para con Israel, de ese gran amor que Dios tiene para con nosotros. Y qué bueno que Dios es el yo soy. Y qué bueno que Dios no es hombre como tú y como yo, que quiere cobrárselas, que se le olvidan las cosas. A Dios no se le olvidan los pactos que Él ha hecho con nosotros. Dios es un Dios de pactos. Ahab, amor leal, amor de Dios a su esposa Israel. Vamos a concluir, hermanos, del versículo 10 al 12. En pos de Jehová caminarán. Dios dice, Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Es decir, donde fueron, ¿verdad?, esparcidos y llevados. Hermanos, Israel al final volverá a Dios. ¿Por qué? Porque su amor de Dios los trae de nuevo al redil. Su amor de Dios los atrae. El amor de Dios los guía al arrepentimiento, como dice Romanos 2:4. Dios los hará habitar en sus casas. Ve lo que dice más adelante. Como ave acudirá velozmente de Egipto, donde andaban, y de la tierra de Asiria, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. ¿Qué podemos decir, hermanos? Claro, literalmente, de Asiria y de Egipto iban a regresar, lo cual nos habla de la esclavitud, van a regresar a la comunión con Dios, lo cual esto se aplica perfectamente, hermanos, que cuando nosotros vivíamos en Egipto, ahora vivimos en la comunión con Dios. Pero a veces queremos regresar a Egipto. No, hermanos, no volvamos a Egipto. Sigamos al frente. Pero, hermanos, Israel volverá. Y eso nos habla en el futuro, que Israel se va a arrepentir y va a venir al Señor. Y dice el Señor en el 11, y haré habitar en sus casas, dice Jehová. No lo digo, no, lo dice Dios. Eso nos habla de esa reconciliación que habrá del pueblo de Israel con Dios, porque al final el amor de Dios es efectivo como siempre, es fiel y su amor nunca falla. Y por último dice,
Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Pero como dicen, a pesar de todo esto, aunque son mentirosos, Dios los seguía amando. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Porque acuérdense que Judá, el reino del sur, hermanos, tuvo aproximadamente 7 u 8 reyes que hicieron lo bueno, pero el reino del norte, Israel, no tuvo ningún rey que hizo lo bueno. Por eso Israel fue llevado antes al cautiverio y después Israel, ¿verdad? El norte fue llevado en el 722 antes de Cristo a Asiria y el sur fue llevado en el 500 aproximadamente por ahí, ¿verdad? A Babilonia, al cautiverio. Dios bendiga su palabra, hermanos, y vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias por tu palabra y ayúdanos a vivir y aplicar este amor, amor de pacto, amor leal que tú nos enseñas y que tú nos das. Bendita sea tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vean los apuntes, ahí vemos más cosas que pongo para que puedas ver la ilustración, sobre todo esa bonita ilustración de que Dios levanta el yugo y con cuerdas de amor nos atrae a Él. Dios los bendiga. Que tengan un buen día. Hasta luego.